a Iglesia Distrito Sur. Somos iglesia, somos familia. Buenos días, un domingo más con ustedes para compartir el mensaje de la palabra de Dios dentro de este tiempo de retiro obligatorio para estar encerrados en nuestra casa. Son pocos los que pueden salir a desempeñar alguna tarea, pero como siempre decimos, este tiempo en que estamos en casa es una oportunidad maravillosa para poder estar en comunión con Dios, para poder leer su palabra, para poder meditar en ella, para poder responder a muchas de las preguntas que nos veníamos haciendo, estudiando la palabra. Y escogí para el día de hoy un pasaje que se encuentra en el libro de Nehemías, capítulo 8, donde se nos relata que después de haber terminado de reconstruir el muro, después de volver del cautiverio, se lee la palabra de Dios para una generación que no la había leído, que no la conocía. Y vamos a ver en este pasaje cómo respondió el pueblo al mensaje de la palabra de Dios. Pero vamos al texto. Nehemías, capítulo 8, voy a leer los primeros 3 versículos en primer lugar. Y dice así: entonces todo el pueblo como un solo hombre se reunió en la plaza que está frente a la puerta de agua y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Así que el día 1 del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura. Y la leyó en presencia de ellos desde el alba hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta de agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. ¿Sabían ustedes que existe gente hoy en día que duda de la palabra de Dios? Otros blasfeman de la palabra de Dios. Existen otros que no le dan importancia, que ni saben que existe. Pero lo grave de todo esto es que muchos de nosotros, los llamados, los hijos de Dios, los que nos llamamos cristianos y cristianas, descuidamos la palabra de Dios. Y no tenemos una respuesta afirmativa a lo que la palabra de Dios nos muestra. En los tiempos del reinado del rey Joacín, este rey quemó los escritos de Jeremías. Y en este texto que acabamos de leer, veremos la manera correcta en que debemos responder a la palabra de Dios. Y espero que nosotros apliquemos esta manera correcta a cada una de nuestras vidas. Estamos leyendo que esto sucedió en los tiempos de Esdras y Nehemías, poco después de la cautividad babilónica, cuando el pueblo va regresando en etapas a Jerusalén a reconstruir el templo, a reconstruir la ciudad, y lo último que faltaba era reconstruir el muro que protegía la ciudad. Y es Esdras el encargado, de parte de Dios, de tener esta misión tan importante de reconstruir el muro y las puertas de la ciudad que habían sido quemadas. Por años, el pueblo de Israel no había escuchado la palabra de Dios y se habían apartado de él. Todo esto los llevó a tener 70 años de cautiverio en Babilonia. Cumplido ese tiempo, como les decía, regresan, reconstruyen la ciudad, encuentran el libro de la ley y ahora lo leen. Veamos entonces cuál fue la actitud de este pueblo
de aquellos que nunca habían escuchado la palabra de la ley. Quizá había algún anciano que algo se acordaba. Dice allí en el versículo 1 que estaban los hijos de Israel y le pidieron a Esdras que leyera las escrituras de la ley de Moisés. ¿Y por qué se lo pidieron a Esdras y no a Nehemías? Porque Nehemías no podía leer las escrituras porque su posición era secular, él era un constructor, ni tenía la capacidad para interpretarla. En cambio, Esdras era un sacerdote, escriba, temeroso de Dios, conocedor de la palabra. Ahora, ¿por qué este pueblo que había sido disciplinado por el Señor por su rebeldía, ahora le pide a Esdras que lea las escrituras? Y yo creo que se lo piden porque este pueblo reconoció su pecado y quiso volver al Señor. Algo en su interior los despertó y los movió y creó en ellos un hambre y una sed espiritual por escuchar la palabra de Dios. Creo que habían comprendido el motivo por el cual habían sido llevados al cautiverio y ahora querían ponerse en orden. Ahora la palabra de Dios se convirtió en el centro de atención. Y para nosotros, mis queridos hermanos, la palabra de Dios también debe ser el centro de atención en nuestros hogares, en nuestras iglesias. Y estamos orando para que también lo sea en nuestro país. El centro de atención de nuestras autoridades, de los gobernantes. Pero lamentablemente hoy en día no dejan que se lea la palabra de Dios ni aún en las escuelas. Y miren si esto está mal o bien, que sí en las cárceles se promueve la lectura de la Biblia, pero no en las escuelas. Y yo creo que si se leyera la Biblia en las escuelas, muchos no irían a parar en las cárceles. El rey David, en el Salmo 19, versículos 9 y 10, dijo: el temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas, son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado, son más dulces que la miel que destila el panal. Cuando meditamos en lo que la palabra de Dios hace y es, no nos resulta difícil discernir que la palabra de Dios es mucho más valioso que todo el oro del universo y mucho más dulce que la miel. En estos tiempos no se ve y es muy poca esa desesperación, ese deseo por leer la palabra de Dios. Pero este pueblo de Israel, mejor dicho de Judá, estaba desesperado por escuchar la palabra de Dios. Ellos estaban hambrientos por la palabra que no había sido escuchada durante 70 años. Porque la palabra de Dios es la que nos da consejo, nos da sanidad, y ellos necesitaban consejo y sanidad. La palabra de Dios señala desde Génesis a Apocalipsis a Jesucristo como la figura central. Y él mismo en Marcos 13, 31 nos muestra, Jesús mismo, la importancia de la palabra. Dice él, Marcos 13, 31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Reaccionamos correctamente a la palabra cuando la deseamos, cuando la escuchamos, cuando la leemos? Yo les comento mi caso no para que lo tomen como ejemplo, no quiero ponerme porque no soy ejemplo para nadie, pero en mi caso si no leo la palabra todos los días, desde la mañana temprano, algo me falta, me siento vacío, necesito escucharla todos los días, puede ser leyéndola o escuchando a un predicador a través de los mensajes que como ustedes también recibo en mi celular todos los días. Pero es una necesidad imperiosa. ¿Y en tu vida lo es? ¿O es un estorbo? ¿O es algo que no te interesa?
Por mi parte no tengo paz hasta que no la leo o no la escucho. Y espero que vos sientas lo mismo. ¿Cómo respondemos a la palabra de Dios? Saben que este pasaje que hemos leído, en este pasaje yo veo un pueblo que tenía hambre y sed de la palabra. Un pueblo que estaba desesperado y necesitaban vida. Nada podía satisfacerlo, solamente la palabra de Dios. Habían vuelto de un lugar de cautiverio a una ciudad que todavía no estaba del todo reconstruida. Un templo a medio hacer, las casas que recién se estaban terminando, el muro reconstruido, pero faltaba la presencia de Dios. Por eso que buscaron la presencia de Dios. Y lamentablemente en este tiempo yo no veo esa desesperación por la palabra de Dios. Sinceramente no la veo. Queremos transformación, pero no queremos dejarnos transformar por la palabra. En el caso de este pueblo, yo encuentro que dijo, basta, basta ya. Y la iglesia hoy tiene que decir basta ya y poner todas las cosas en sus prioridades y decidir responder correctamente a lo que la palabra de Dios nos anima, nos dirige a hacer. Otra de las cosas más que desearla es estar atento, atento a lo que se lee. Cuando leas la palabra de Dios, busca un lugar solitario, tranquilo, sin que nada te distraiga. Y pone todos tus sentidos en lo que estás leyendo. Ora antes para que el Espíritu Santo te ayude a comprender el mensaje que está implícito en ella. Porque es palabra de Dios. Dice allí en el versículo 3 que la leyó Esdras en presencia de ellos desde el alba hasta el mediodía, en la plaza que está frente a la puerta del agua. Y todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. Todos tenemos orejas, ¿verdad? ¿Y cuál será el propósito de las orejas? Todas las hermanas y no pocos hermanos responderán, es para lucir los aritos. Otros dirán, es para apoyar mis anteojos. Pero mis queridos hermanos, las orejas son como unas pantallas para recoger el sonido y que nuestros oídos escuchen lo que hay que escuchar. Miren lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 28, 1 y 2. En cuanto a oír y a responder a la palabra de Dios. Dice en Deuteronomio 28, 1 y 2. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán para siempre. Y comienza a mencionar una serie de bendiciones. Todo será bendición en tu vida. Pero después de esto, el Señor dice en el versículo 15 de este mismo capítulo 28 de Deuteronomio, pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Y comienza a mencionar, maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Y siguen las maldiciones por no oír y por no obedecer la palabra de Dios. Y fueron 54 versículos de maldiciones. Este pueblo que había sido llevado al cautiverio, habían escogido no oír, no escuchar atentamente ni obedecer la palabra de Dios. Y Dios nos marca un ejemplo aquí para que no seamos como su pueblo desobediente. Y terminemos cautivos de nuestros propios pensamientos, cautivos de nuestros propios pecados.
Jesús dijo, si me amas, permanecerás en mi palabra. Si amamos a Jesús, vamos a hacer las cosas como una persona que ama a Dios, de acuerdo a su palabra. Tu sí va a ser sí y tu no va a ser no. No tendrás necesidad de mentir. Si no amas la palabra de Dios, si no te importa, llegarás tarde a todas las reuniones, estarás apresurado por salir de la iglesia y mucho menos guardarás su palabra, ni la vas a estudiar, ni la vas a leer. Dice la palabra que por los frutos, por nuestros frutos nos conocerán. Y no hay excusas. ¿Por qué será que para otros eventos dedicamos tiempo, pero para escuchar la palabra de Dios no? Y quizá la respuesta sea porque no le amamos. Porque el Señor dice, si me aman, permanecerán en mi palabra. Y algunos preguntarán, ¿por qué debo estar atento a la palabra de Dios? Jesús dijo en Juan 5:39, ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Mirá si es importante la lectura de la palabra de Dios, porque muchos dicen amar a Dios, sin embargo no lo conocen. Tenemos que estar atentos a la palabra porque la palabra de Dios nos presenta y nos dirige hacia la figura central, que es Jesucristo, el Redentor, el Salvador. Algunas veces el hombre piensa en Él como que es el jefe. El yo se agranda. A mí nadie me manda, a mí nadie me dirige, yo hago lo que quiero. Pero la realidad es que no lo es. Al escuchar la palabra de Dios, se nos recuerda que nosotros no somos los jefes. El Señor es el jefe. Y tenemos que oír ciertas cosas que no queremos oír. Por ejemplo, sobre la muerte. ¿Quién desea morir? Yo creo que nadie desea morir. Pero existen personas que piensan que van a vivir por siempre, que son eternos, y todos tenemos un día donde se acabará todo aquí. Y la pregunta es, ¿y entonces qué? El hombre está destinado a morir y después el juicio, así dice la palabra. Y esto es algo que todos conocemos y podemos fácilmente encontrar en la palabra. Pero si no nos preparamos en esta vida y vivimos una vida en Cristo, si no hemos aceptado en esta vida a Cristo como nuestro Señor y Salvador, si no nos hemos arrepentido, verdaderamente no seremos salvos. Si decimos que amamos su palabra, pero no la vivimos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Esto lo dice el apóstol Juan en su primera carta. Nuestra vida es un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Está en cada creyente estar atento a la palabra de Dios para responder correctamente a la palabra de Dios. En tercer lugar, tendríamos que leer la palabra de Dios, oírla, obedecerla, pero hacerlo con reverencia. Allí en el versículo 4 de Nehemías 8 dice, el maestro Esdras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión. Es la primera vez en la Biblia que se hace mención de leer la palabra de Dios de pie y desde un púlpito, lo que hoy llamamos un púlpito, un mueble desde el cual se comparte lo que Dios dice en su palabra. Había un sacerdote y un escriba delante del pueblo, y ellos llevaron el libro, y el pueblo estaba atento, escuchando la palabra, sin hablar, sin levantarse e ir 10 veces al baño, sin hacer ruidos.
Estaban concentrados en la palabra de Dios que se estaba leyendo, recordando que no era palabra de un hombre, sino que era palabra de Dios la que se estaba leyendo. Lo que importaba en ese momento era la palabra de Dios. Y lo que nos debe importar a nosotros, mis hermanos, es que la palabra de Dios afecte nuestra vida, transforme nuestra vida. Por eso es que debemos escucharla con atención y con reverencia. Debemos, como hijos de Dios, tener reverencia hacia la lectura de la palabra de Dios. Por eso aquel que lee la palabra de Dios lo hace puesto de pie. Así como ante un alto dignatario que aparece, todos se ponen de pie. En una corte entra el juez, todos se ponen de pie. Cuando la palabra de Dios, que es la presencia de Dios vivo, se pone a disposición, todos deberíamos ponernos de pie. No solamente para leerla, sino también para escucharla. La palabra de Dios merece respeto. En el versículo 6 dice: entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: amén, amén. Y luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. La gente adoró a Dios y se inclinaron con sus cabezas y alzaron sus manos al cielo, reconociendo que era palabra de Dios. Y reconocemos que la palabra de Dios es una extensión del mismo a nosotros. Por eso adoramos. Por eso podemos dar gloria y honra a su nombre. En cuarto lugar, debemos entender lo que leemos. Por eso yo, cuando hago un estudio bíblico, siempre recurro a un diccionario, porque hay veces que hay palabras, sinceramente, que no las comprendo bien. Y busco comentarios bíblicos o busco un diccionario para entender bien el significado de lo que Dios me está diciendo. En el versículo 8 de Nehemías 8 dice: ellos, refiriéndose a los levitas, leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. De nada vale que te desafíen a leer la Biblia en un año. Viste que hay muchos planes que dicen: lea la Biblia en un año. ¿De qué aprovecha eso? Lee 10 capítulos por día y vas a terminar leyéndola completamente en un año. Es como si fuera una carrera. ¿Pero ustedes creen que esa es la meta? ¿Leer la Biblia en dicho tiempo? ¿De qué sirve si no la entendemos? Recordemos que tenemos que profundizar y escudriñar la palabra, no solamente leerla. ¿De qué vale que leamos la palabra de Dios en un año si no la entendemos? ¿Será ese el propósito? ¿Que la leamos en un tiempo determinado? Yo creo que no. Creo que es mucho más importante que la estudiemos y mucho más que la apliquemos a nuestra vida. Algunos dicen: es que no entiendo lo que leo. Otras religiones dicen que solamente el sacerdote puede interpretar la Biblia porque si no te volvés loco. Meditemos ahora por un breve momento. ¿Quién es el que no quiere que usted lea la palabra de Dios? Piénselo. Sí, está en lo correcto. Satanás es el que no quiere. Y busca excusas, y si usted las cree, terminará no leyéndola. Entonces todos nosotros estamos locos porque la leemos y la entendemos. Hoy tenemos a nuestro alcance, a nuestra disposición, distintas versiones de la Biblia en un lenguaje muy asequible a nuestro idioma. Tenemos las versiones populares, Dios habla hoy, la nueva versión internacional. Tenemos libros de estudio. Hoy en internet usted puede entrar directamente a una concordancia bíblica, a un comentario bíblico y poder entender el mensaje. Hágalo, hágalo, no se pierda esta oportunidad maravillosa. Ahora que tenemos tiempo, hágalo. Disfrute,
paladee, saboree la palabra de Dios. Hoy en día existen iglesias que ni siquiera hablan la Biblia. Solamente son puros cuentos, promesas de bienestar, de chistes. No predican contra el pecado y el arrepentimiento. Ellos predican con pare de sufrir. Y otras tantas. Pero yo creo que debemos ser buenos motivadores, diciendo, acepta a Cristo y vive por Él si quieres vivir eternamente y estar en paz con Dios. Porque de lo contrario, te vas derechito al lago de fuego por toda tu eternidad. Y esto no será muy motivador, pero es la verdad, es lo que dice la Biblia. La Biblia es el tiempo la vida es el tiempo que tenemos para poder arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar al único y suficiente Salvador que es Cristo Jesús. Hay muchos que no pasan el tiempo en la palabra de Dios, la tuercen, inventan sus propias y torcidas doctrinas, y seguro que estos son los que tienen las iglesias que parece ser que están vivas, pero espiritualmente sus miembros están muertos, porque están alejados de la palabra de Dios. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé el entendimiento sobre la palabra de Dios. Usted mismo, hermano, hermana, pídale al Espíritu Santo. Lea el contexto, pregúntele a su pastor, pero no se quede confundido, porque dice la palabra que el pueblo de Dios pereció porque le faltó conocimiento. Y creo que el problema no es la falta de conocimiento, creo que el problema es la falta de interés de hacer un tiempo para leer, para estudiar y para meditar en la palabra de Dios. Regresando al versículo 4 de este capítulo 8 de Nehemías, dice que había 14 varones alrededor de Esdras, 7 a la derecha y 7 a la izquierda, explicando la palabra de Dios. Si no la entendemos, ¿cómo vamos a conocer a Dios? ¿Cómo vamos a hablar a otros de Dios? ¿Cómo vamos a cumplir con la misión que Jesús nos ha encargado? En quinto lugar, la palabra de Dios trae convicción. Dice en los versículos 9 y 10 de este capítulo 8 de Nehemías, al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y el maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron, no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Y luego Nehemías añadió, ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Por qué se iban a poner tristes? ¿Por qué iban a llorar? Y ciertamente se pusieron tristes y lloraron porque la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo del corazón y trae convicción. Cuando nosotros nos miramos hasta el espejo de Dios, de un Dios 3 veces santo, vemos la bajeza de nuestra condición. ¿Cuánto necesitamos cambiar? Y ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, dice el autor de Hebreos, y más cortante que espada de doble filo, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Mis hermanos, la palabra de Dios, leída con tiempo, con detenimiento, pidiéndole al Espíritu Santo la ayuda, produce esto, convicción. Y tiene el poder de traer la convicción porque el Espíritu Santo nos toca y hasta a veces nos hace llorar.
El pasaje nos dice que el pueblo escuchó atentamente el plan de Dios para su pueblo y se dieron cuenta de lo desobedientes que habían sido y cómo se habían desviado detrás de dioses ajenos, de dioses falsos, y cómo Dios y por qué Dios los tuvo que castigar y disciplinar. Y al ver el estado en donde se encontraban, eso quebrantó sus corazones. Al escuchar la palabra de Dios, hubo arrepentimiento, hubo convicción. Y hermanos, la convicción nos viene a través de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Pero también la palabra de Dios trae gozo. En este mismo versículo que acabamos de leer, Nehemías le pide al pueblo que coman, que tengan gozo, que compartan con el pueblo, porque la palabra de Dios trae gozo también, porque confirma lo que éramos y al tomar la decisión nos dice lo que somos y lo que seremos. Al leer la palabra notamos que antes servíamos al enemigo, después cruzamos al otro lado, al lado de la victoria, al lado de Jesús. Y esto nos debe dar gozo. Al estudiar la palabra leemos que Dios es un Dios de gozo y Él quiere que usted y yo tengamos ese gozo que viene de conocerlo a Él. El gozo de Dios es lo que nos da fuerza. Nosotros tenemos que ajustarnos a la palabra de Dios. De nada serviría conocerla, recitar versículos de memoria, si nuestra manera de vivir no refleja lo que dice la palabra de Dios. El sentido que tiene la palabra de Dios es cambiarnos, pero no podemos cambiar a la palabra de Dios. Nosotros debemos cambiar, no cambiar la palabra. Miren allí en Isaías 55:8, dice el Señor: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Nos dice el Señor que somos moldeados de acuerdo a lo que escuchamos. Recordemos que es imposible que Dios se rebaje a nuestros pensamientos humanos. Notemos que Dios nunca le preguntó a Noé o a Abraham ni aún a Moisés cómo se debían hacer las cosas. Dios nunca les pidió: ¿qué quieres hacer para servirme? Nunca Dios le dijo a David: ¿qué quieres ser? ¿Profeta, sacerdote, levita o rey? Dios lo ordenó. Para ser moldeados por la palabra tenemos que leerla, aplicarla, entenderla y hacer tiempo para estar junto a ella. Por eso, para concluir este mensaje, hacete esta pregunta: ¿Cómo voy a responder a la palabra de Dios? ¿Con nuestra boca solamente? ¿Vamos a decir amén, amén y no vamos a obedecerla? ¿O vamos a aplicarla a nuestra vida? Aprendamos, mis hermanos de este pueblo, que no quiso obedecer esta palabra y fue disciplinado, fue castigado por no aplicar la palabra a su vida. Ahora es tu decisión, mi decisión. Mi misión es exponerla e interpretarla para que vos la apliques en tu vida. Yo no puedo aplicarla por vos. Cada uno de nosotros debemos ser responsables por nuestra propia vida y aplicar los consejos de la palabra de Dios para nosotros. Ser sinceros y en reconocer nuestras fallas, nuestra falta, lo que nos falta para llegar a ser lo que Dios espera de nosotros. Por eso espero que de hoy en adelante tomes la decisión de responder correctamente a la palabra de Dios y dejar que Dios use su palabra para que con la ayuda del Espíritu Santo transforme tu vida. El que está más interesado en hacerlo es el Señor. Si se lo permitís, Él lo hará. Permitime que terminemos con una oración. Padre, te damos gracias por esta palabra. Y así como tu pueblo
en aquella ocasión reconoció sus errores y sus pecados. También nosotros reconocemos los nuestros. Y te pedimos perdón por nuestras fallas, por no dar el tiempo necesario para leer tu palabra, por no darte el tiempo necesario para hablar contigo, para orar, para meditar. Pedirte perdón, Señor, por haberte culpado de las consecuencias de nuestros malos hábitos, de nuestras malas conductas. Señor, sabemos que como Padre, como buen Padre que eres, quieres lo mejor para nosotros, tus hijos. Por eso, Señor, decidimos hoy responder leyendo tu palabra, interpretándola, haciéndolo con reverencia y sobre todo permitiendo que esa palabra moldee nuestras vidas y nos haga cada día más parecidos a ese modelo perfecto que nos diste en Cristo Jesús. Que así sea, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga tu vida y tu familia. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré, mi adoración eres tú. Y hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti y en cada palpitar, mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré, mi adoración eres tú, Jesús. Y hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti y en cada palpitar, mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Y hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti y en cada palpitar, mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí.
que tu palabra, este mensaje llegue a mi corazón en lo profundo y se transforma en obra, se transforma en fe en mí. Anhelo cumplir y accionar a tu palabra, a tu mensaje, Señor. Este es mi deseo. Obra en mí.